Como cabe esperar de una forma tan estrechamente conectada con una emoción primaria, la historia de terror es tan antigua como el pensamiento y el habla humanos. El terror cósmico aparece como un ingrediente del folclore más temprano de todas las razas y está cristalizado en las baladas, crónicas y escritos sagrados más arcaicos. De hecho, era un rasgo prominente de la elaborada y ceremonial magia, con sus rituales para la invocación de demonios y espectros que florecieron desde tiempos prehistóricos y que alcanzaron su máximo desarrollo en Egipto y las naciones semíticas. Fragmentos como el libro de Enoch y la Claviculae de Salomón ilustran el poder de lo sobrenatural en la mente oriental ancestral, y en tales cosas se basaron los duraderos sistemas y tradiciones cuyos ecos se extienden en la oscuridad incluso hasta nuestros días. Es posible hallar manifestaciones de este terror trascendental en la literatura clásica, y hay pruebas de un énfasis aún mayor en la literatura de la balada que se desarrolló en paralelo a la corriente clásica, pero desapareció por la falta de un medio escrito. La Edad Media, envuelta en una oscuridad fantástica, le dio un enorme impulso a la expresión. Occidente y Oriente, por igual, se afanaron en preservar y ampliar el legado oscuro, tanto del folclore aleatorio como del cabalismo y la magia sistemáticamente formulados que habían llegado a ellos. Bruja, hombre lobo, vampiro y demonio necrófago abundaban de forma inquietante en los labios del bardo y la anciana, y necesitaron pocos ánimos para dar el paso final y franquear la barrera que divide la historia o canción cantada de la composición literaria formal. En Oriente, la historia sobrenatural tendía a asumir un hermoso colorido y exuberancia que casi la transformaba en pura fantasía. En Occidente, donde los míticos teutones habían bajado desde sus bosques boreales negros y los celtas recordaban extraños sacrificios en bosquecillos druídicos, asumió una terrible intensidad y una convincente seriedad de atmósfera que duplicaba la fuerza de sus horrores velados y medio ocultos. Gran parte del poder de la tradición popular del terror occidental, sin duda, se debía a la presencia oculta, pero a menudo sospechada, de un espeluznante culto de adoradores nocturnos, cuyas extrañas costumbres, descendientes de los tiempos anteriores a los arios y a la agricultura, cuando una raza de mongoles recorrió Europa en sus rebaños, estaban arraigadas en los más desagradables rituales de fertilidad de inmemorial antigüedad. Esta religión secreta, sigilosamente transmitida entre los campesinos durante miles de años, a pesar del aparente reinado de los cultos druídicos, grecorromanos y cristianos en las regiones involucradas, se caracterizaba por salvajes aquelarres de brujas, en bosques solitarios y en lo alto de remotas colinas la noche de Walpurgis y Halloween, y por las tradicionales estaciones de cría de cabras, ovejas y ganado vacuno. Fue este culto el que se convirtió en la fuente de vasta riqueza de leyendas de brujería, además de desatar extensivas persecuciones de brujas, de las cuales el caso de Salem constituye el principal ejemplo de Norteamérica. Parecido en su esencia, y quizá de hecho conectado a él, era el tenebroso sistema secreto de teología invertida o adoración a Satán que produjo horrores tales como la famosa Misa Negra. Aunque se dirigían al mismo fin, cabe fijarse en las actividades de aquellos cuyos objetivos eran en cierto modo más científicos o filosóficos. Los astrólogos, cabalistas y alquimistas del tipo de Alberto Magno y Ramón Lull, que invariablemente abundaban en aquellos tiempos incivilizados. El predominio y profundidad del espíritu del terror medieval en Europa, intensificado por la oscura desesperación que llevaban consigo las oleadas de peste, se puede juzgar con imparcialidad en las grotescas tallas astutamente introducidas en muchas de las mejores obras eclesiásticas del gótico tardío de la época. Las demoníacas gárgolas de Notre Dame y Mont Saint-Michel se cuentan entre los más famosos especímenes. Y se debe recordar que a lo largo de todo el periodo existió, entre los cultos y los incultos por igual, la más incuestionable fe en toda forma de lo sobrenatural, desde la más moderada de las doctrinas cristianas hasta las monstruosas prácticas morbosas de la brujería y la magia negra.
Los magos y alquimistas del Renacimiento, Nostradamus, Titemius, John Dee, Robert Fludd y demás, no nacieron precisamente de un trasfondo vacío. En este fértil terreno se alimentaron los arquetipos y personajes de los sombríos mitos y leyendas que persisten en la literatura sobrenatural hasta el día de hoy, más o menos disfrazados o alterados por la técnica moderna. Muchos de ellos fueron tomados de las fuentes orales más tempranas y forman parte del legado permanente de la humanidad. La sombra que aparece y exige el entierro de sus huesos. El demonio amante que se presenta para llevarse a su novia todavía virgen. El esbirro de la muerte o psicopompo que cabalga en el viento de la noche. El hombre lobo, la cámara sellada, el hechicero inmortal. Todos ellos se pueden hallar en el curioso corpus de tradición popular medieval que el difunto señor Baring-Gould reunió con tanta eficiencia en un libro. Allá donde la sangre mística del norte era más fuerte, la atmósfera de las historias populares se volvía más intensa, ya que en las razas latinas hay un toque de racionalidad básica que deniega, incluso a sus más extrañas supersticiones. Muchas de las connotaciones de glamour tan características de nuestros propios susurros, nacidos en los bosques y preservados en el hielo. Exactamente del mismo modo que toda ficción encontró su primera expresión en la poesía, es en la poesía donde primero encontramos una aparición permanente de lo sobrenatural en la literatura estándar. La mayoría de los ejemplos ancestrales, lo cual es bastante curioso, se hallan en prosa, como el incidente del hombre lobo en Petronio, el truculento pasaje de Apuleyo, la breve pero celebrada carta de Plinio el Joven a Sura y la inusual antología de las cosas maravillosas del liberto griego del emperador Adriano, Flegón. Es en la obra de Flegón donde por primera vez encontramos la espeluznante historia de la novia cadáver. Filinion y Machates, más tarde narrada por Proclo y en tiempos modernos como inspiración del relato de Goethe, La novia de Corinto, y en el de Washington Irving, El estudiante alemán. Pero para la época en que los mitos del norte toman forma literaria, y en esa época posterior, cuando lo sobrenatural aparece como un elemento constante en la literatura del momento, lo hallamos sobre todo bajo el disfraz métrico. De la misma forma, de hecho, que encontramos la mayor parte de la escritura estrictamente imaginativa de la Edad Media y el Renacimiento. Los Edas y las sagas escandinavas truenan de terror cósmico, se estremecen con el miedo absoluto a Ymir y a su progenie sin forma, mientras que nuestro propio Beowulf anglosajón y las posteriores historias continentales de Nibelungos están llenas de elementos sobrenaturales de otro mundo. Dante es un pionero en la representación clásica de la atmósfera macabra, y en las majestuosas estrofas de Spenser se verán más que unos cuantos toques de terror fantástico en paisaje, incidente y personaje. La literatura en prosa nos ha dado La muerte de Arturo, de Malory, en la que se presentan muchas situaciones espantosas tomadas de las fuentes tempranas de la balada. El robo de la espada y el paño de seda del cadáver en la capilla peligrosa de mano de Sir Lanzarote, el fantasma de Sir Gawain y el demonio del sepulcro que ve Sir Galahad, mientras que otros especímenes más burdos fueron sin duda creados en los baratos y sensacionalistas chapbooks que vendían en la calle los buhoneros y eran devorados por los ignorantes. En el drama isabelino, con su doctor Fausto, las brujas en Macbeth, el fantasma en Hamlet y el espantoso gusto por lo macabro de Webster, podemos discernir sin dificultad la fortaleza de lo demoníaco en la mente del público. Una presencia intensificada por un temor muy real de la brujería viviente, cuyos horrores, primero desatados en el continente, comienzan a resonar con fuerza en los oídos ingleses a medida que las cruzadas para cazar brujas de Jacobo I de Inglaterra progresan. A la indefinible prosa mística de todos los tiempos se añade una larga lista de tratados sobre brujería y demonología que contribuyen a excitar la imaginación del mundo lector. A lo largo de los siglos XVII y XVIII,
contemplamos una creciente masa de colecciones de leyendas y baladas de naturaleza oscura. No obstante, todavía permanecen bajo la superficie de la literatura amable. Los chapbooks de terror y temática sobrenatural se multiplicaron. Vislumbramos el ávido interés del público a través de fragmentos como La aparición de la señora Beale, de Defoe, una prosaica historia sobre la visita espectral de una mujer muerta a un amigo lejano, escrita para publicar de forma encubierta una disquisición teológica sobre la muerte que no se vendía muy bien. Los estratos superiores de la sociedad ya estaban perdiendo la fe en lo sobrenatural, entregándose en un periodo de racionalismo clásico. Luego, empezando con las traducciones de las narraciones orientales durante el reinado de la reina Ana y culminando en forma definitiva hacia mediados del siglo, llega el renacimiento del sentimiento romántico, la era de la nueva alegría en la naturaleza y el resplandor del pasado, las escenas extrañas, las audaces hazañas y las asombrosas maravillas. Lo percibimos primero en los poetas, cuyas expresiones adoptan nuevas cualidades de asombro, extrañeza y convulsión. Y finalmente, tras la tímida aparición de unas cuantas escenas sobrenaturales en las novelas del momento, tales como en Adventures of Ferdinand, Count Fathom de Smollett, el instinto liberado se precipita en el nacimiento de una nueva escuela de escritura, la escuela gótica, de la ficción de terror y fantástica en prosa, corta y larga, cuya posteridad literaria está destinada a convertirse en tan numerosa y en tantos casos rebosante de méritos artísticos. Cuando uno reflexiona al respecto, es genuinamente llamativo que la narración sobrenatural, en cuanto a forma literaria fijada y académicamente reconocida, haya sido tan tardía en su alumbramiento. El impulso y la atmósfera son tan antiguos como el hombre, pero la historia sobrenatural típica de la literatura estándar es una criatura del siglo XVIII.